días recientes se ha viralizado el término Therian, con el cual actualmente varias personas se identifican como un animal y no como un humano, un fenómeno que tiene fascinado a Max Espejel. Para tratar de explicar y comprender de mejor manera este tema, saludamos aquí en el foro a Livia Arias Chávez, psicoterapeuta y directora del Centro de Capacitación y Desarrollo Humano. También saludamos vía remota a Jennifer Maldonado, directora y psicopedagoga de la Clínica Emocional Escuela para la Vida MX. Gracias por estar con nosotras. Pero quiero aclarar, me tiene descompuesto, de verdad. No, me tuve que tomar un un omeprazol porque esto de verdad es la descomposición social. Estuviste buscando qué máscara en te el iba nivel bien. más bajo. Si no, es que, bueno, analicémoslo con las expertas. Muchas gracias. Livia, empezamos contigo. ¿Qué pasa para que un ser humano diga, soy un perro? Bueno, yo creo que ante un mundo tan globalizado y que está de moda seguir las redes sociales, la gente se va como despersonalizando y busca pertenecer a lo que sea. Entonces, al no estar humanizados, al no estar cerca de conectar con nuestra pareja, con la vida, con la realidad, entonces para fugarnos de esta realidad podemos caer en ese tipo de conductas que es una atracción, es una conexión espiritual y emocional con animales. Pero esto es un problema psicológico, ganas de llamar la atención, soledad. ¿A qué esto lo atribuyes? Esto es un problema de falta de identidad, es un problema que puede derivarse del aislamiento extremo, unido a que en el aislamiento extremo la persona tenga vida únicamente de manera del internet, ¿no? De manera remota. Entonces, cuando una persona ya no se siente que pertenece, se siente juzgada, criticada en casa, ya sea un niño o un adolescente, entonces es una manera como una fuga de la realidad, es una manera de poder sentir que pertenezco a un grupo y de esa manera ya encontrar esa estabilidad que puede provocar unos riesgos muy graves y también una gran inestabilidad en todos sentidos. A ver, esto sinceramente no se puede comprender, pero si buscamos una explicación del origen, bueno, tenemos que tomar en cuenta, Jennifer, a quien saludamos nuevamente a distancia, que pues en un país en donde la generación Z pues está hecha a un lado, está desvalorada, que no hay oportunidades para ellos, tenemos que voltear también a otras latitudes. Este fenómeno, si no me equivoco, surgió en Bélgica, en algunos Países Bajos, porque ahí también había manifestantes, no de cientos, sino de miles de personas que salían a las calles ataviadas con estas máscaras, ladrando, haciendo pues, todas las actividades como que hacen los perros. Y entonces esto es un contagio que viene gracias a las redes sociales, a las plataformas digitales, como estos retos absurdos que proponen los influencers. ¿Cómo se contagia en nuestro país a tantos kilómetros de distancia? ¿O por qué razón sucede esto, además de lo que dice la doctora? Pues principalmente creo que, como lo mencionaba también mi colega, pues las redes sociales difunden diferentes tipos de información. Hay información que realmente está validada, hay información que pues simplemente dicen vamos a hacer este reto, ¿no? Las redes sociales expanden la información. Sin filtro, obviamente, ¿no? Y los adolescentes principalmente están en un proceso de búsqueda de identidad, están en una crisis de identidad, entonces ven las redes sociales, que es su principal fuente de información, ¿no? Y pues ahí hay una cantidad de opciones de identidad, es una identidad simbólica, esta parte del Therian, ¿no? Como pueden existir otras más identidades como ser emo, como ser hipster, como ser fumo, como ser cosplay. Es parte de buscar también una conexión, es una búsqueda de conexión, es una búsqueda de identidad y es una búsqueda de conexión. Puede ser a los adolescentes, a ellos les pega más porque están en esa búsqueda de identidad, pero también puede ser a los adultos que estén en una crisis, por ejemplo, también, que quieran desesperadamente encontrar conexión. Entonces, principalmente es por eso. Livia, ¿qué pasa cuando eres padre de un adolescente o de un casi niño, 13, 14 años, y te dicen, no, pues es que yo soy un perro y yo quiero andar así en 4 patas y quiero orinar en la calle? ¿Qué hacen los padres con esto? Los padres, qué buen punto tocas, Kim. Los padres deben estar muy cercanos a sus hijos, fijarse en su comunicación verbal y no verbal, y principalmente tener esa cultura de conexión, de poner reglas, límites, pero practicar lo que quiero ver en mis hijos. Es decir,
comenzar a humanizarnos otra vez, comenzar a acercarnos a la conexión, al tocamiento, a vernos en persona, no vernos en internet, comenzar a practicar el estar cerca de la naturaleza, el convivir. Y si yo tengo este tipo de práctica, seguramente nuestros hijos también lo van a tener. ¿Qué pasa si yo veo que un hijo comienza a decirme que quiere ser perro, que quiere ser gato? Bueno, en ese momento es importante hablar con él, tratar de conocer cómo se siente en la familia. Tal vez no se siente vinculado a los padres o a los hermanos o en la escuela, o se siente rechazado, o no se siente tomado en cuenta, o vive violencia, o acoso, o hasta abuso sexual, que a veces no nos damos cuenta por estar también en internet los padres, o trabajando, olvidándonos de nuestros hijos. En estos momentos es importante de hablar con ellos, no para criticar ni juzgar, porque entonces vamos a hacer que ahonden más en esa conducta. Cultivar los valores, estar cerca de ellos y tratar de tener una escucha activa, de tal vez no hacerlo sentir ridículo, si de por sí los amigos o algunas personas pueden juzgar, tratar de acercarnos con una escucha activa, sin juzgar o criticar, insisto, hablar de por qué le está gustando esta moda, que de dónde lo vio, por qué se siente atraído hacia los animales, qué es lo que sucede, para que entonces poder guiarlos y darles contención y ese soporte que necesitan los hijos. Poderlos llevar con un especialista, en vez de dejar que siga creciendo ese deseo de fugarse de la realidad y seguir en internet. Otro tema también muy importante es tener control de las redes sociales, tener un horario con disciplina, para que entonces los hijos sepan qué es lo que pueden ver en internet, que es maravilloso el mundo global, pero practicar y cambiar la dinámica, es decir, enseñarlos a buscar artes, deportes, otras cosas, no buscar nada más el vicio. Claro, pero muchas veces en este aspecto los niños, los adolescentes están en su cuarto. De hecho, se planteaba en esta serie de Adolescence, sí. Y los adultos, los padres, no sabían lo que hacían sus hijos en su cuarto, se sentían seguros porque estaban en su cuarto y dicen, bueno, claro, está en su cuarto, por lo menos no sale, no está delinquiendo, pero no saben también lo delicado de absorber este tipo de contenidos que toman y que adquieren ahí, y que además está completamente fuera del control, de las manos de un padre. O sea, se pueden establecer horarios, pero eso no ha funcionado, porque ellos van a encontrar siempre algún lugar, porque el teléfono celular ya es tomado en cuenta como un derecho, para ver contenidos en las tabletas, en cualquier lugar, y ya no solamente en su escuela, en cualquier lado. Entonces, no tendríamos que pasar ya a otro proceso. O sea, yo sé que aquí estamos hablando de un aspecto jurídico, pero esto de los horarios y de restringir ciertas plataformas no ha funcionado. ¿Tendrá solución de manera un poco más categórica este tema? Claro, hay que hacerlo de manera integral. Insisto, en cambiar la rutina diaria, meter a nuestros hijos a clases de arte, de cultura, meterlos a otro tipo de actividades, el gusto por el deporte, el gusto por otras cosas, y tratar de que tengan, de que no estén, digamos, que no estén en esa fuga de realidad, darles material con que entretenerse, pero dentro de lo positivo, dentro de lo que nos puede hacer crecer, acercarnos a lo espiritual. Somos una persona psicoemocional, social, espiritual, y no nada más somos una persona que tiene una mente que se fuga. A veces nos olvidamos de la parte humana. El tema es tratar de practicar el humanismo para acercarnos a nuestros hijos con reglas y disciplina. Yo creo que eso es importante. Estábamos investigando con relación a este tema antes de empezar el programa, y decían que el 0.01 y el 0.05% de la población son los que tienen este tema de identidad animal. Es muy pequeño el porcentaje para todo el escándalo que se está haciendo en redes sociales. Pero Jennifer Maldonado, si ahorita nos está viendo alguien en el auditorio que dice, es que yo tengo un problema, yo no sé cuál es mi identidad, yo no me siento bien como tal cual, ¿qué es lo que se le sugiere? Pues depende, ¿no? Si estamos hablando de un adolescente, pues como comentaba mi colega, es importante pues revisar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está esta crisis de identidad? Que, como les decía al principio, cuando eres adolescente estás en esa búsqueda de pertenecer a algo diferente, de formar tu propia identidad separada de tus padres. Entonces hay que ofrecer guía como padres, para ver qué es lo que a ellos les gusta, no imponerles obviamente lo que nosotros esperamos, sino dejar que exploren identidades, lo que ellos, con lo que se identifiquen, pero sí hablar, platicar, como decía la colega, profundizar en cuál es la búsqueda o por qué se está identificando a esto, conexión con ellos, ese interés por nuestros hijos, por sus intereses, por explorar si a lo mejor está reflejando una carencia, ¿no? De una necesidad de conexión,
que a lo mejor no estamos teniendo esa cercanía con ellos, entonces hay que buscar tratando de entender, ¿no? Poner límites, sí, definitivamente es complicado poner bloqueos en las redes sociales, pero sí hay, o sea, si a los hijos se les explica el por qué, no solamente se les pone una limitante, sino se les explica, se les guía, los niños, los adolescentes tienden a tener más apertura hacia los límites. Claro, a ver, Por aquí, otro- aquí escuchamos, Jennifer, rápidamente de todo el control que puede haber dentro de una casa, pero ¿qué pasa cuando ya las afectaciones vienen a la sociedad civil? Hace poco, hace algunos días, se detectó el primer ataque de uno de estos desadaptados, y así los voy a nombrar, a una niña porque la mordieron, porque se sentían perros, porque pues lógicamente ellos dicen que son animales sin correa, no tienen acompañamiento, pueden orinar y defecar en la calle, no tienen, entonces no son acreedores a una multa por faltas a la moral. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando ya las afectaciones son a la sociedad civil? Cuando no hay un control y no hay pues un parámetro en el que se puedan tomar en cuenta pues estas libertades, como dicen, porque dentro de sus libertades pueden hacer lo que quieran en su casa, pero en la vía pública, atacar ya a una persona, el primero de, pues quién sabe cuántos, esperemos que no, se puedan dar a conocer, ¿no? Claro, yo creo que parte importante de hablar con los hijos es de hablarles sobre las consecuencias, sobre lo que puede suceder, y tal vez si queremos ayudarlos a que hablen con nosotros y no lo hagan a escondidas, porque si yo reprimo, obviamente tal vez como padre puedo reprimir y regañar al hijo porque está haciendo esta conducta que a mí me pudiera parecer como muy peligrosa o ridícula o como fuera, entonces el hijo lo va a hacer cuando yo no lo vea. Entonces, primero acercarme a él y tal vez acompañarlo y decirle, ok, ¿quieres practicar esto? Yo te acompaño, tú eres mi hijo, niño o adolescente, en lugares donde no haya peligro, para que no lo hagan solos, y nosotros tratar de acompañarlos y hacerles ver las consecuencias, de que para eso existen las especies, y cada especie tienen especificaciones con las que podemos disfrutar de la vida. Entonces, poderle poner estos casos de ese lagarto que se veía o esa serpiente que hemos visto en redes sociales, de lo que puede pasar, ¿no? De lo que estamos viendo en esta imagen, hablarles sobre eso y tenerlos en un espacio controlado, para que en esa manera de empezar a practicar esas conductas que pudieran ser muy desadaptativas y caer tal vez en una conducta anormal, o caer en un riesgo, en una depresión, en otro tipo de adicción, como estamos viendo, esto ya es sumamente enfermizo. Es Pero importante además, acompañarlos y marcar límites. claro, porque además son incongruentes, los animales no usan ropa, ¿por qué no salen desnudos? A ver qué consecuencias hay. ¿Por qué no salen sin nada? Porque los perros no usan pantalones ni nada. No les des ideas, Max. No, es que eso es para que haya una consecuencia. Es que esta idea ya está sobrepasada. O sea, el hecho de que una persona se sienta perro, que pueda orinar, que ataque, o sea, ya va a empezar a crecer. Entonces, si no se toman cartas en el asunto, desde lo legal, o sea, más allá del análisis que están haciendo nuestras compañeras, la doctora Livia y Jennifer, vamos a perder el control de las sociedades, ¿ve? Pero aquí hay otro tema, porque lo que hemos hablado con las especialistas, estamos hablando de niños y adolescentes, pero también hay adultos. Hay un hombre, por ejemplo, de 42 años que dice que es un dálmata y que quiere que lo adopten. ¿Qué hacemos, Jennifer, cuando es un adulto? Cuando es tu papá, tu tío, alguien. Sería importante hacer una valoración ya más especializada, ¿no? Porque algo muy importante que quiero aclarar es, no veamos a los Therians como que son personas que necesariamente tienen una enfermedad mental, porque no es así, ¿no? O sea, sí hay personas que se buscan, que se identifican con un animal, que se pueden vestir como un animal, representar ciertas características del animal, y eso es ser un Therian. Pero hay extremos, que lo que mencionaban, ¿no? Personas que realmente se sienten que ya son el animal. Eso ya estamos hablando de un delirio, o sea, porque ya se pierde el contacto con la realidad. Y entonces sí, ahí hay un problema que hay que evaluar. ¿Qué hacemos con un adulto? Acompañarlo a hacer una valoración psicológica, ¿no? A ver qué está pasando. Déjenme hacerles una pregunta, porque una de esas va a pasar pronto. ¿Qué tal si llega a su consultorio, Livia, Jennifer, una persona, un Terán, es que no sé, un Therian, para tratamiento porque su papá lo mande, y en lugar de hablar le ladra, y la conversación no pasa de ahí? Es que de verdad estoy hablando en serio. O sea, yo sé que causa risa porque a mí yo pasé por eso, y entonces tú estás tratando de hacer tu trabajo, entablar una conversación con un tipo que pues, es perro o se cree perro y ladra todo el tiempo, y entonces te quedas ahí. ¿Cómo llevas
el siguiente, ¿cómo llevas una conversación o un asunto? Se van sus papás a recogerlo. ¿Cómo le fue? Pues mal, lo tuve que sacar a pasear al jardín. Digo, ya en el peor de los casos, acá afuera, porque no pude Ahí tener ya. conversación. O sea, ¿cómo De van a entrada- reaccionar ustedes cuando les llegue? Porque en algún momento van a tener un caso Claro. como estos. Bueno, de entrada hay que poner un encuadre al paciente. Si lo trae el familiar, entonces hablar con el paciente, que es un adulto, y decirle, vamos a tratar este tema que tú quieres hablar sobre, que tienes esta identidad Therian. Pero aquí sin esto, que te comportes como un adulto, porque si no, entonces pudieras visitar un veterinario y no sería yo la especialista. Entonces, no, en serio, hablarle con fuerza, porque si le seguimos esa línea, pues entonces van a seguir jugando, ¿no? Entonces, poder marcar un límite como terapeuta y tener la autoridad de poder decir. Incluso si notamos que hay ese tipo de rasgos, o sea, definitivamente ya no es algo que se va a poder trabajar con el paciente. Ujú. Ahí, si pierde el contacto con la realidad y se siente un perro, actúa como perro, come como perro, pues definitivamente Es un delirio. más bien canalizar a psiquiatría. Claro, es que ahí Ya tú no- decías que no es una enfermedad mental, pero cuando sobrepase esto, pues ahí ya es de camisa de fuerza. Tenemos- Claro, pero que yo creo irnos. que al inicio, Feliz. rápidamente, al inicio de esa pequeña entrevista, uno como especialista puede darse cuenta, sin hacer un análisis completo, si la persona nada más tiene una identidad o si por la comunicación no verbal podemos hacer un análisis clínico si presenta un delirio. Y ahí ya sería entonces tema de evaluarse con un psiquiatra. Correcto. Jennifer, ibas a decir algo rápidamente. No, eso, o sea, hay que canalizar directamente a psiquiatría porque eso es algo que ya los psicólogos no tratamos, ¿no? Muchas gracias a las Correcto. dos que hayan estado con nosotros. Gracias. Muchísimas Lidia Arias gracias. y Jennifer Maldonado, Se las dos, sí. Nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo y bueno, pues es un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver entonces la parte legislativa, si esto crece o jurídica, pues qué es lo que tiene que hacer para controlar un poco lo que se puede convertir además en algo fuera de nuestro control, del suyo y de la sociedad, ¿no? En fin. Así es. Pues muchas Muchísimas gracias, Jennifer, a gracias, distancia. gracias, Jennifer. Lidia. Gracias, Kim, Lidia. Gracias, Max. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.